Hola amigos y amigas, tejedores y tejedoras, mis arañitas, bienvenidos al canal del Señor Crochet. En este video exploraremos una completa guía sobre los tipos de hilos, lanas o estambres para comenzar a tejer, desde su clasificación según la fibra hasta sus distintos calibres y presentaciones. Comencemos hablando sobre las clasificaciones de los hilos según su fibra, desde fibras sintéticas hasta fibras naturales. Cada tipo de hilo, lana o estambre ofrece características únicas para cada proyecto diferente de tejido. Vamos a encontrar tres tipos de fibras. Las primeras son las fibras animales. La lana es un hilo de origen animal, ya que puede extraerse del corte o esquilado del pelo de distintas especies animales como son las ovejas, de la cual encontramos, pues creo que de ahí empieza la lana, y encontramos lanas como la lana merino, la Shetland. También encontramos en los camélidos las lanas de tipo la alpaca, las lanas de camello o de llama. En los conejos obtenemos la famosa lana de Angora, y de las cabras se obtiene la lana cachemir. Este tipo de fibras pueden ser alérgicas para algunas personas. Ya luego encontramos las fibras vegetales. Pues su nombre lo indica, son las fibras que proceden de las plantas, como el algodón, el bambú, el cáñamo, que es una gran productora de fibra, de este tipo de fibra. Para los artesanos encontramos algunas fibras como pueden ser el yute, la cabuya. Este tipo de fibras son un poco más pesadas que las fibras anteriores. Como tercero, encontramos las fibras sintéticas. Estos hilos sintéticos son fabricados a partir del petróleo y pueden contener mezclas con algunos otros elementos. Dentro de ellas encontramos fibras como el nylon, la licra, el acrílico, el poliéster. Este tipo de fibras son antialérgicas, son fibras más económicas y versátiles, ideales para una amplia variedad de proyectos, ya que pueden agregar ciertos matices, brillos o texturas. Por otro lado, las fibras que son naturales, como las del algodón y las de tipo animal, ofrecen una mayor transpirabilidad y calidez en las prendas tejidas. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los hilos, pero según su grosor o calibre. Para eso realicé esta tablita en Excel, y en esta tablita podemos darnos cuenta de dos cosas. La primera, que no manejo muy bien el Excel. Y la segunda es que en esta columna encontramos las categorías, donde la categoría 0 es la categoría más delgada del hilo y la categoría 7 es la categoría más gruesa, y su nombre en esta categoría. Además encontramos los usos más comunes para cada una de estas categorías. La categoría 0 o lace es el más fino de todos, es como el hilo común para coser. Sus usos más comunes es, por ejemplo, centros de mesa, joyería muy fina, carpetas, trabajos y piezas muy delicadas, muy finas, muy delgadas. La categoría número 1 es la categoría Superfine. Más que nada se utiliza para elaborar chales, calcetines en crochet, joyería y tejidos finos. La categoría número 2 es la categoría Fine. Es el hilo que usualmente nosotros trabajamos para gorros, para amigurumis, ropa para los bebés. La textura de este tipo de fibras, de hilos, es que no irrita las pieles, es una textura muy fresca. En la categoría 3 es la categoría light, una categoría ligera. Eh, Casi todo ya empieza a tejerse lo que uno ve en internet: chaquetas, jerseys, gorros, chales, tops, ropa de baño. Lo encuentra uno en los hilos casi comúnmente en estas categorías. En la categoría 4
que es la categoría medium. Es una categoría, ya su nombre lo indica, un hilo medio, de un grosor medio, y pues ya se elaboran chalecos, mantas, gorros, bufandas. Es una excelente categoría para utilizar en tejidos en el invierno, tejidos así, de ese tipo. La categoría 5 bulky ya comienzan los hilos realmente gruesos. Es ideal como para chaquetas, mantas, bolsos, cobijas, alfombras, ¿sí? Es como el grosor del trapillo. Categoría 6, la super bulky, es ideal para elaborar ya maxi suéteres, abrigos amplios, mantas, cobijas, alfombras, ya es una categoría pues de las pesadas. Y por último encontramos la categoría 7, que es la categoría jumbo, es la más gruesa de todas y se utiliza pues para alfombras, maceteros y cobijas ya demasiado gruesas. Inclusive no se necesita aguja para tejer, se puede hacer directamente con la mano porque esta categoría pues es la más gruesa de todas. Presentación. Aquí podemos encontrar es cómo nos los venden o cómo los podemos encontrar en nuestras tiendas de mercería, de hilos. Acá voy a ir mostrándole unas clasificaciones. Encontramos, por ejemplo, madejas, que es estos tipos así que vienen más larguitos. Son nuestras madejas de hilo. Algunas muy clásicas son las que se utilizan de omega para tejidos. Encontramos también conos. Acá tengo unos conitos. Estos conos, este hilo, por ejemplo, se puede quemar. Este hilo lo trabajamos desde cáñamo y es este hilo que puedes quemar aquí para que no se siga desenhebrando, lo puedes quemar. Y aquí encontramos el ejemplo de uno en cono de esta forma redonda. Y también, permítame un segundo, encontramos el que es el cono clásico. ¿Sí? Es un conito, un cono de hilo clásico. También encontramos los que son los ovillos de fábrica. Los ovillos de fábrica pues vienen de esta forma. Aquí encontramos un ovillito. Aquí encontramos otro un poco más grande. ¿Correcto? Son los hilos de los ovillos de fábrica. Y también encontramos unos ovillos de fábrica, pero son los tipo dona. Estos ovillos de fábrica tipo dona vienen en una presentación de pronto un poco más pequeña. Aquí vamos a ver una diferencia. Vienen como más redonditos, más donita, más huecos acá en su interior. Estos son los estambres pues, de fábrica normal. Y encontramos para finalizar algunos ovillos que nosotros podemos ir a comprar en las tiendas apenas 20, 30, 50, no sé, un número específico de gramos y hay un ovillador ahí que los va envolviendo y pues ya son ovillos, sí, que venden en las tiendas, pero ya los hace una maquinita rápidamente y te pesan 20, 100, 200 o 500 o 1000 gramos para que puedas realizar tu labor. Algunas recomendaciones y consejos. Bueno, pues antes de elegir el hilo, debemos tener en cuenta algunos consejos útiles. Y es, por ejemplo, primero yo diría considerar qué voy a realizar, qué proyecto, cuál es ese tipo de proyecto que yo voy a tejer. No es lo mismo de pronto tejer una cobija, a tejer un amigurumi, a tejer un gorrito para un bebé. Entonces, es lo primero, considerar qué proyecto voy a tejer. De acuerdo a esto, pues en el mismo proyecto veo qué textura y qué acabado deseo. Si deseo un hilo que sea con un acabado suave, o si deseo un hilo que de pronto sea para un amigurumi que quede fuerte, o si deseo una textura un poco brillante, o que tenga pelitos, o que esto depende del proyecto. Y otro consejo es que te dejes asesorar por los mismos vendedores. Cuando llegas a estas tiendas, ellos te pueden guiar en el proyecto que necesitas. Si eres una persona principiante, pregunta, voy a hacer esto, ¿qué me aconsejas? ¿Es para un bebé? ¿Qué voy a necesitar? ¿Es un amigurumi?
ellos te pueden asesorar bien. Yo personalmente, si eres una persona que está hasta ahora vas a iniciar en este mundo del tejido del crochet, te recomiendo un hilo sintético de un grosor medio, ya que es un hilo económico. Encontrarás muchísimos colores, infinidad de colores. También vas a encontrar, pues, lo que dijimos, acabados. Lo único es que algunas personas, algunos compañeros, algunas arañitas, compañeritas, me han comentado que sudan un poco más las manos cuando tejen este tipo de hilos. Yo, el señor Crochet, personalmente, lo que más utilizo es el algodón mercerizado, pero cada proyecto es diferente. Cada proyecto es totalmente diferente. Lo que sí les puedo decir, el mejor consejo tal vez es que experimentes, te diviertas y experimentes y explora todas las infinitas posibilidades que ofrecen, pues, los diferentes tipos de hilos y lanas. Eh, una pregunta que me hacen constantemente es que si es lana, que si es hilo, que si es estambre, que si es hilaza o qué es. Eh, pues realmente esta pregunta yo digo que esto es de acuerdo a tu país. En los países como Colombia, Perú, se utiliza lanas. Tú entras a un centro de hilos y preguntas por lanas, tal vez porque por conciencia o no sé, o por no sé cómo explicarlo. Sabemos que la lana viene de los animales y pues tú entras y ves diferentes lanas en la tienda y preguntas por lanas. Por ejemplo, acá en México, si preguntas por lana, te pueden referir o a las personas del campo que hacen estas lanas artesanales antiguas, o acá se les conoce como estambres. Entonces de pronto lanas como que te miran raro, pero con estambre pues ya sabemos que es lo mismo. Entonces yo diría que si le vas a decir hilo o hilaza, utilízalo como para los hilos delgados, finos y pequeños, los light. Y si vas a hablar de lanas o de estambres, pues creo que hace referencia como a los hilos más grandes de tejido. Yo así lo manejo y no sé. Es más, ¿cómo? Por favor, déjame en los comentarios cómo le dicen en tu país. Sería muy agradable conocer y pues aprender. Les voy a mostrar una serie de tejidos del mismo patrón para que veamos cómo se ven en diferentes hilos y tamaños. Aunque no me lo crean, aquí tengo uno. Vamos a ver si lo ve la cámara. Miren este hilo, muy, muy diminuto. Estoy empezando un círculo mágico para un proyecto, pues, hombre, muy, muy finito. Aquí ya podemos cambiar unos hilos un poco más gruesitos, aunque siguen siendo unos hilos finos. Podemos ver ya cómo en cuanto a van cambiando, ya son unos hilos más gruesos, cómo se ven los círculos más detalladitos, más finitos. Acá tengo unos hilos un poco medios, es el mismo circulito. El mismo circulito se va viendo de una forma pues diferente, de acuerdo al grosor que estoy utilizando en estos proyectos. O sea, situando acá como para que notes una pequeña diferencia del grosor de acuerdo al mismo grosor del estambre. Aquí está el mismo proyecto, pero pues va variando precisamente por el grosor. Entonces, mi sentido común de acuerdo me va a decir si yo quiero algo como esto, qué hilo voy a utilizar, o si quiero algo mucho más grande, qué voy a utilizar. Pues amigos, aquí lo tienen. Esta fue una completa guía sobre los tipos de hilos y estambres. Espero que este video pues te haya sido muy útil y que te inspire a crear hermosas piezas tejidas con toda la confianza y la creatividad que poseas.
Entonces, pues ya no queda sino despedirme. ¿Ya estás listo para comenzar tu próximo proyecto de crochet? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de estos hilos? Déjame por favor tus comentarios. Hazme saber qué piensas, cómo le dicen en tu país al hilo, al estambre, a la lana. Y nos veremos en un próximo video tutorial. Bye amigos. Bye.